Cuando alguien ve esta imagen, piensa, ¿qué día de calor? También el termómetro está indicando unos 45 grados. Cualquiera dice cuando hay más de 28 o 30 grados que hace mucho calor. Y también la mayoría de la gente piensa que el calor se mide con el termómetro. Sin embargo, la física nos enseña que el calor no se mide con un termómetro, que calor y temperatura no son lo mismo, que mayor temperatura no equivale a mayor calor. Empecemos de a poco. ¿Qué es la calorimetría? Es la rama de la física que se encarga de estudiar y medir el calor. ¿Pero qué es el calor? El calor es un proceso a nivel microscópico, ultramicroscópico, a nivel de átomos y moléculas, que permite intercambiar energía. Así que el calor se considera como una energía en tránsito, a nivel microscópico. ¿Cuándo se da este proceso de calor? Bueno, hay dos situaciones. Uno, cuando tenemos dos cuerpos de distintas temperaturas que se ponen en contacto, que se unen. Entonces ahí va a aparecer el proceso de calor. Y también puede ocurrir, como estamos viendo del lado derecho, que dentro de un mismo cuerpo, por ejemplo una pared, que está a diferentes temperaturas, por ejemplo la parte interna a determinado nivel de temperatura y la parte externa más fría, entonces dentro de la misma pared también se va a producir el proceso de calor. Cuando se produce este proceso de calor, se puede llegar a manifestar de dos formas. O bien varía la temperatura del cuerpo, o bien cambia de fase o cambia el estado de la materia. Entonces, si el calor es un proceso, entonces, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una magnitud física que indica el estado térmico del cuerpo. Cuando dos cuerpos con distintas temperaturas se ponen en contacto, van a evolucionar hacia lo que se llama equilibrio térmico. Cuando se produce ese equilibrio térmico, deja de producir calor, se deja de producir el intercambio de energía a nivel microscópico y el proceso se detiene. La temperatura tiene que ver con la energía cinética media o promedio de las partículas del cuerpo. Por ejemplo, en estas imágenes estamos viendo del lado izquierdo, tenemos un cuerpo o dos cuerpos en contacto, uno a mayor temperatura que el otro. Eso lo vemos porque en el dibujo de las moléculas tienen el vectorcito velocidad más largo, el módulo del vector es más largo, entonces tienen mayor energía cinética en promedio. Y el cuerpo que tiene menos temperatura, baja temperatura, vemos que los vectores son más cortitos. Entonces la energía cinética media es menor. Esta diferencia de temperatura hace que se produzca acá en el contacto entre ellos, a nivel microscópico, esa transferencia de energía, esa transferencia de calor. Bien, y esta transferencia se va a evolucionar ¿hasta cuándo? Hasta que ambos cuerpos entren en equilibrio térmico, es decir, la energía de las moléculas sea igual de los dos lados, la energía cinética media. En promedio es la misma de un lado que del otro. Es decir que ¿cuándo se va a dar esto? Cuando ambos tengan la misma temperatura. Ahí ya vemos que cesa el proceso de calor. Entonces los cuerpos los podemos encontrar en diferentes estados de agregación. Por ejemplo,
En condiciones normales de temperatura y presión, los podemos encontrar, algunos cuerpos van a estar sólidos, otros líquidos y otros gaseosos. Y bajo ciertas condiciones se pueden cambiar los estados de uno a otro. Lo curioso de estos cambios de estados es que cuando se presenta el cambio, la temperatura y la presión se mantienen constantes, permanecen constantes durante todo ese proceso de cambio. Acá estamos viendo la representación del sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, en el sólido es una estructura rígida. En el líquido vemos que puede fluir, que se amolda al recipiente. En el gas ya vemos que las moléculas están más separadas y con cierta velocidad y entre ellas no chocan. En cambio, en el líquido chocan frecuentemente. Estos son los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Ahora, para que puedan cambiar de un estado a otro, se suelen cumplir tres leyes que tienen que ver con la presión y la temperatura. La primera ley es que para cada presión, es decir, si yo mantengo la presión constante, existe una temperatura llamada temperatura de transformación que no se va a modificar mientras dure el cambio de estado. Por ejemplo, si el punto de fusión es la temperatura a la cual se produce la transformación de sólido a líquido o de líquido a sólido. Por ejemplo, para el agua el punto de fusión o solidificación es de 0 grados, manteniendo la presión a 1 atmósfera, o sea, presión normal. La segunda ley es que a cada temperatura existe una presión de cambio llamada presión de transformación, que también se va a mantener constante mientras dure esa transformación. Y la tercera ley que van a observar cuando haya cambios de estado es que, dada una presión y temperatura, existe una cantidad de calor que es necesario para producir ese cambio, y esa cantidad de energía se llama calor latente de transformación, que va a ser la energía que nos va a permitir hacer ese cambio de estado. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de fase, se llama diagrama de fase. En el eje horizontal vemos los cambios de temperatura, la variación de temperatura. En el eje Y, en el eje vertical, vemos las diferentes presiones. Y lo que nos dice es que, por ejemplo, si esto fuera un líquido, agua, por ejemplo, acá tenemos una región de fase sólida, por acá tenemos una región de fase gaseosa y por acá tenemos que está en estado líquido. Entonces, si nosotros trazamos una línea horizontal por acá, vamos a ver que vamos a estar a presión constante porque en el eje Y no nos estamos moviendo. Supongamos que esa presión constante es de 1 atmósfera. Entonces, a temperaturas bajas está en fase sólida. Si vamos aumentando la temperatura, vamos a llegar a un punto donde el sólido se vuelve líquido y vamos a tener que ir dando energía para que el sólido se vaya transformando en líquido. Eso ocurre en el agua a 0 grados, a una temperatura definida. Si vamos aumentando la temperatura, obviamente que ya vamos a tener en fase líquida. Vamos a tener agua a 10 grados, 20 grados, 30 grados. Cuando llegamos a 100 grados, aquí vamos a tener una temperatura donde se produce el cambio de estado. Vamos a tener que el agua líquida empieza a pasar a vapor. Entonces, a medida que le vamos entregando energía, esa energía sirve para hacer el cambio de estado. Y hasta que no se transforme todo el líquido en vapor, no va a aumentar la temperatura del vapor, sino que una vez que está
todo el líquido hecho vapor, entonces agregándole energía, vamos a tener vapor a 100 grados, 200 grados, 300 grados. Bien, esto es el diagrama de fase. Es una representación que nos indica la relación que hay entre sólido, líquido y gaseoso y las diferentes temperaturas y presiones. Entonces, los cambios de estado se pueden dar en cualquier dirección. Por ejemplo, si estamos acá en un sólido, tenemos un sólido, se puede sublimar directamente, pasa a gaseoso, o de gaseoso a sólido. Después se funde el sólido para pasar a líquido o se solidifica el líquido para pasar a sólido. El líquido también se puede vaporizar o el gas se condensa en líquido. Así que estos son los cambios de estado, se pueden dar en cualquier dirección. Obviamente que esos cambios se producen, como estuvimos viendo, variando la temperatura o variando las presiones. Acá vamos a ver un poco la relación entre cambios, si hay cambios de fase o si hay cambios de temperatura. Entonces imaginemos que tenemos hielo a menos 20 grados, en el eje Y tenemos las temperaturas y en el eje X tenemos la energía que vamos proveyendo a lo largo del tiempo. Entonces, partamos de que tenemos hielo a menos 20 grados. A medida que le vamos incorporando energía, ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando la temperatura de hielo, de menos 20 a menos 10, a menos 5, a 0 grados. Entonces, nos va aumentando la temperatura hasta llegar a 0 grados. Cuando tenemos el agua a 0 grados, ahora le vamos a ir dando energía y el hielo se va a ir fundiendo. Se va fundiendo a medida que le vamos dando energía hasta que se funde todo. Y esto va a pasar siempre a 0 grados, que es el punto de fusión solidificación, 0 grados para el agua. Una vez que tenemos todo el agua en estado líquido, ahora con la energía que se le entregue va a empezar a aumentar la temperatura desde 0 grados, 10, 50, 60, 100. Hasta 100 grados le vamos a poder aumentar la temperatura al agua. Ya si quisiéramos aumentar a más de 100 grados, el agua no podemos. ¿Por qué? Porque se va a empezar a vaporizar, ¿sí? Va a empezar a hervir y el líquido va pasando a estado gaseoso. Y ese cambio de estado se va a dar a 100 grados de temperatura hasta que todo el líquido se convierta en gas. Así que a medida que le vayamos entregando energía, se nos va a ir formando más y más gas hasta que todo el líquido se convierta en gas. Una vez que estamos en esa situación, a medida que le vamos dando más energía, el gas va a ir aumentando de temperatura. Vamos a tener gas a 100 grados, a 200, 300, etc. Entonces, nosotros cuando a una sustancia le entregamos o le quitamos energía, pueden pasar dos cosas. O bien que nos varíe la temperatura o que haya un cambio de fase.